Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, déjenme me presento. Mi nombre es Helen y bienvenidos a mi canal de arte y manualidades Expression de DIY Channel. Chicos, no sé si ustedes últimamente han visto este tipo de imágenes. Seguro que sí, probablemente las hayan visto en redes sociales, revistas o incluso en tiendas de decorar. Pero ¿será una moda, una nueva tendencia, una nueva forma de decoración o qué será? Bueno, déjenme decirles que al principio pensé que era una nueva forma de decoración, que por cierto ya está causando tendencia. La he visto en paredes e incluso en accesorios como mascarillas. Bueno, ¿qué creen? Investigando descubrí que es una nueva técnica de arte y es conocida como pintura orgánica. La pintura orgánica es una técnica muy simple pero a la vez compleja. Desde mi punto de vista, comenzamos por darle color a nuestro lienzo. Lo recomendable es un color neutro donde se pueda distinguir los otros colores y elementos. Luego añadimos los elementos básicos como son las figuras, formas geométricas. He visto que utilizan mucho los círculos. Sin embargo, estas pueden ser distorsionadas y convertirlas en solo manchas de pintura, la cual hace la técnica mucho más fácil. Luego comenzamos por añadir los elementos secundarios que ayudarán a que el lienzo no se vea tan vacío. He visto que para este tipo de pintura se basan mucho en la naturaleza como ramas y flores, pero creo que uno es libre de plasmar lo que uno desea, claro, sin perder el estilo de esta técnica. También he podido observar que para dibujar estos elementos suelen usar una sola tonalidad como color negro, para que resalte más de los otros colores. También pueden utilizar color blanco dependiendo de los colores de fondo y si quieren hacer algo más arriesgado pueden utilizar los mismos colores que emplearon en las figuras geométricas. Para finalizar pueden añadir en los espacios en blancos líneas, puntos y algunos grabados estilizados. Como ven, la técnica es muy simple. Lo complejo creo que sería saber combinar los colores de fondo, más que saber dibujar unas hojas o flores. Pero no se preocupen que hay muchas ideas en Pinterest que les pueden ayudar. Y ahora sí vamos a practicar lo aprendido, ya que tengo muchas ideas en mente. Como vamos a practicar, les recomiendo comenzar con un lienzo súper básico. Y yo que soy fan de reciclaje no encontré mejor opción que estos CDs, ya que aquí no hay pierde por si algo sale mal. Pero recuerden que esto también nos impulsa a contribuir con el cuidado del medio ambiente.
chicos, ¿qué les pareció esta nueva técnica de arte? A mí me encantó, que incluso hice estos colgadores que ahora adornan mi pared. Y chicos, no solo pueden utilizar este tipo de diseños en colgadores, sino que también en paredes o en posavasos o decorar sus accesorios como mochilas, mascarillas, etc. Lo que sí es una técnica súper fácil, no se necesita ser un artista o saber dibujar o pintar para crear ese tipo de arte. Y ahora sí, ¿están listos para crear sus propios diseños? Espero que sí. Bueno chicos, espero que este video haya sido de valor para todos ustedes y si es así no se olviden de apoyarme con una manito arriba o de repente con un comentario, quizás compartirlo con los amigos en sus redes sociales y lo más importante, no se olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón de la campanita así les llegan las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Pasen un hermoso día, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.